Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Al fin se terminó la agonía y Chile quedó fuera del Mundial. Básicamente una historia que ya conocíamos hace bastante tiempo, pero que hoy se materializó después de perder por 2-0 ante Bolivia. Obviamente, uno entiende el dolor en el hincha, pero era la verdad una crónica de una muerte anunciada con respecto a nuestra selección, que en estas clasificatorias de 48 puntos solamente logró 10. Y de visita, solamente 1 punto. ¿Cómo está, muchachos? ¿Qué tal, Jan? Triste. Triste, ¿no? Sí, triste. duele. Y principalmente por los jugadores, porque yo no tengo ninguna duda de que ellos se han entregado, han puesto la cara, quieren llevar una selección a un mundial, entonces me apena mucho por ellos. Y entiendo lo que también deben estar sufriendo, entonces más allá de que siempre hay un punto crítico y de que ya vamos seguramente a entrar en análisis de las cosas que se pudieron hacer mejor, sí, a mí me da mucha tristeza que este grupo de jugadores no alcanzó a ser competitivo, porque esa es la verdad. Ni siquiera estamos hablando de una eliminación en las últimas fechas, en donde quedaste afuera por, no sé, por diferencia de goles, ¿no? Quedamos lejos. Quedamos lejos, sí. Entonces finalmente eso... Y sobre todo con este grupo de jugadores que de verdad no creo que estaba para un poco más. Si uno mira la calidad, porque siempre uno como que se autoflagela, no tenemos tan... Yo creo que este grupo de jugadores como mínimo estaba para, con ese triunvirato con Venezuela, Perú, también agregarle a Bolivia, sería un cuarteto, estábamos como para estar peleando con ellos. Entonces está jodido. Bueno, es un tercer mundial consecutivo que Chile no clasifica. Rafa, estamos hablando quizás, ya lo vamos a estar por supuesto comentando, ¿no? Pero quizás uno de los peores periodos de la historia del fútbol chileno. Sí, es lamentable. Yo me sumo a las palabras de Jan. Hay mucha tristeza en ese vestuario, una tristeza desde el punto de vista de no conseguir el objetivo que era mucho más amplio hoy, a diferencia de procesos anteriores. Por eso quizás el diferenciarlos bien, hoy era mucho más amplio, eran 6,5 cupos de 10. Yo creo que ahí se mezclan un montón de sentimientos, decepciones de algunos jugadores, también hay que decirlo, del técnico ni hablar. Yo creo que el más decepcionante de todo este proceso me parece que es Gareca, con su trabajo, con lo poco que hizo, con lo confiado. Me parece a mí que hay una confianza excesiva en que esto se iba a dar. Si estamos hablando de un Chile que está peleando, entre comillas, faltando 2 fechas, no es así. En una eliminatoria anterior ya hubiese estado, no sé en cuál fecha, hubiese estado ya afuera. Hace rato, claro. Entonces hay que hacer las cosas, hay que plantearlas de nuevo, hay que ver, refundar. Son palabras que quizás empiezan a aparecer hoy, pero hay mucha tristeza desde la herramienta futbolística, el creer que tenemos una selección que podría haber estado peleando algo más. Yo creo que desde ahí el pesar de todo lo que estábamos viendo, lo que estamos viviendo, y que seguramente, ojalá nos llegue, lo podamos interiorizar y poder tener alguna salida con respecto a lo que viene, a las decisiones que hay que tomar, porque de verdad que no aguanta más un Chile fuera de un mundial. Mauricio, y en tu caso, ya escuchaba a Jan que decía, siento una pena, tristeza, sí. Hay dolor, ¿no? Hay dolor, porque es que es complicado vivir este tipo de situaciones cuando tienes seguramente una trayectoria, como el caso de Alexis, que están acostumbrados generalmente por pelear torneos, campeonatos, que una eliminación con un formato futbolístico extraviado, sin ningún fundamento futbolístico. Creo que es muy difícil poder hacer un análisis. Conversábamos en la previa, durante el partido con nuestros compañeros, y hacer un análisis futbolístico cuesta muchísimo, porque es muy poco lo que se hizo, es muy poco lo que se jugó. Un técnico confundido, con nominaciones extrañas ya desde el principio, sin un formato de juego claro, sin explicaciones concretas, con explicaciones más que con hechos de lo que claro, podría haber realizado. Lamentablemente creo que nos vamos por la puerta de atrás y muy triste. Sí, Seba, la verdad es que uno ve la tabla de posiciones y duele, claramente, ¿no? Sobre todo por las expectativas, porque
al comienzo de las clasificatorias, cuando se supo que eran 6 cupos y medio. Fuimos a la Plaza Italia. ¿Sí o no? Sí. O sea, perdona, ¿alguien dijo Chile va a quedar fuera? Seguramente no. Y estamos afuera, estamos hace ya un rato, ¿no? Pero ahora se materializa. Sí. Buenas tardes, muchachos, Buenas. amigos que están en sintonía. Eso es lo más triste, porque además como señalando todo lo que ustedes han planteado aquí en la mesa, como no se compitió, yo siento que no somos un país extremadamente ganador. La historia lo sabe. Aquí algunos de esta mesa son de los pocos que han ganado en Juegos Olímpicos, en clasificatorias, en Copas América. Pero de todos modos, a mí me parece que en este proceso Chile le faltó el respeto a su historia. Yo creo que tenemos una historia que es mejor, mucho mejor que lo que se vio en esta clasificatoria completa, ya viendo la foto grande. Claro. Y eso es lo que lo hace más triste. Y aquí no se salva nadie. Yo puedo entender la congoja del grupo de futbolistas que no querían esto, que seguramente su sueño era jugar un mundial, pero no los eximen nada. Hay responsabilidad de ellos, hay responsabilidad del cuerpo técnico, por supuesto. Se les trajo con mucha ilusión después de una campaña exitosa que había tenido en Perú. Yo creo que muy pocos pueden levantar la mano para decir quién fue el loco que trajo a Gareca. No, había casi un consenso. Sí. Alguno podrá decirlo, pero no creo que sean las voces mayoritarias. Desde el plano directivo también se han cometido muchísimos errores. Del plano de quienes rigen el fútbol, el Consejo de Presidentes, muchos errores. Y eso todo finalmente, todo ese ambiente y todo eso termina contagiando al equipo en cancha. Muchos dicen, no, pero los problemas se tienen que aislar y se tienen que ver porque la cancha es distinta. No, todo termina repercutiendo en la cancha. Y la selección le faltó el respeto a su historia en esta clasificatoria porque no se conectó. Prácticamente diría yo, salvo algunos partidos en particular, que logró conectar a algo, que logró ganar, por supuesto, sumar algunos puntitos. Pero desde el partido con Bolivia, el anterior, el de acá, bueno, ahí es prácticamente cuando se cocinó esta leche, lamentablemente. Y de ahí para adelante nunca hubo... Porque se ganaron algunos partidos. Sí, obviamente que se ganaron. Se hicieron muy pocos goles, pero se ganaron algunos partidos. Y ahí es donde uno dice, de ahí para adelante, el proceso entró en una espiral hacia abajo que no hubo forma de levantarlo. No sé cómo se hubiese levantado, si no a lo mejor estaría yo dirigiendo el equipo. Pero efectivamente había, y no se les estaba pidiendo ganar la clasificatoria, no se les estaba pidiendo sacar la suma de puntos que tiene Argentina en este minuto. Se les estaba pidiendo ser séptimo, para ir a un repechaje. Sexto ya, para entrar ahí por rajuñando. Claro. Que esa es más o menos la media histórica que ha tenido Chile, si uno suma los puntos históricos que ha tenido en este modelo de clasificatoria. Entonces, por eso a mí me da... Antes me daba enojo, fíjate, en los partidos anteriores. Ahora ya me da pena, fíjate, sí. Porque siento que efectivamente ha sido este grupo completo, dirigentes, técnicos, jugadores, han sido insolentes con la historia de Chile en el fútbol, que tampoco digamos que es tan brillante. Y hablando de la historia, o sea, Chile perdió los 6 puntos con Bolivia. Algo nunca antes visto. Eso no pasa. Venezuela también. O sea, con Venezuela tuviste un triunfo ahí, que dio cierto oxígeno, sí. Pero también, o sea, jugando mal. Con respecto al ítem que ha salido varias veces ya en esta conversación, al ítem Gareca. Creo que el único momento de Gareca donde él lo disfrutó y se vio mayor conexión fue en esos partidos amistosos del comienzo, ¿no? Y que nos ilusionó a todos, además. Por eso te digo. Sí. Y de ahí en más... Previo Copa América, claro. Nunca más hubo una conexión real que básicamente el equipo enamorara, que convenciera. Por los puntos no se vio nunca. No, bueno, nunca. Por los puntos no se vio nunca. Más allá del triunfo con Venezuela, el empate con Perú, donde dio para ilusionarse un poquitito, creo que el resto fue el trámite normal de lo que venía haciendo la selección. Un equipo apagado, sin profundidad, sin volumen ofensivo, sin mucho que analizar dentro de lo futbolístico. Yo creo que ha sido bien pobre lo que se realizó en cuanto al nivel técnico. Sé que me da la sensación de que falta de herramientas entregadas desde el cuerpo técnico a jugadores como para poder tener alguna opción de hacer algo distinto a la creatividad del jugador. O sea, la creatividad para mí es importante dentro del campo de juego, pero hay una parte que es un fondo, un piso táctico, técnico, en el cual tiene que funcionar la selección. Más allá de que un jugador puede solucionar un problema de manera individual, el colectivo es el que tiene que tirar, sobre todo en selecciones que no tiene esa individualidad en su prime. ¿Sabes qué, Flaco? Esa sensación a propósito de eso, él se hace cargo de eso que estaba hablando tú, porque él, en una entrevista que dio en un medio escrito,
en donde en parte de la misma le preguntan si el diagnóstico que él tenía de esta selección se equivocó en el diagnóstico. Y él, medio de lado, como es Ricardo Gareca, no lo afronta directamente, pero dice, ¿sabes qué? En un principio lo mío iba más por entregarle esa confianza para que el jugador, sobre todo de 3/4 para arriba, tuviese esa capacidad de improvisar y dejarle un poco de libertad. Después, a medida que fui trabajando, que fui conociendo la idiosincrasia del jugador chileno, entendí que el jugador chileno funciona más con el modelo de organización, de ciertas cosas que tiene que tener automatizadas, pero bueno, yo siento que... No era tan brujo en todo caso, no era tan brujo como para haberlo detectado. Si los modelos más exitosos de Chile fueron justamente bajo esa modalidad. Claro, pero es que te tengo que decir que Gareca históricamente hizo eso. Entonces, y todos los que pedían a Gareca, me imagino que sabían que era un tipo que a través de la confianza fomentaba la iniciativa propia, la improvisación. Entonces le estamos pidiendo a un técnico que siempre motivó la improvisación que automatizara. También es problema de los que nosotros lo pedíamos. Con la elección. Por eso digo. Yo me hago cargo. Por eso digo. Entonces él, a poco andar, se da cuenta de eso, pero ya fue muy difícil. Y fíjate que hay un cambio. Ese cambio no necesariamente funcionó o fue suficiente, pero es evidente que en el partido de Venezuela, cuando ya incluye a Arturo Vidal con ese 4-3-3, la selección compitió de otra manera. No estamos hablando que fue brillante, pero compitió de otra manera. Tuvo más rasgos de regularidad que no lo había tenido hasta ahí. Entonces yo siento que le erró en el diagnóstico o lo encontró muy tarde la forma más o menos de competir. Pero esos dos partidos creo que fueron solamente en virtud del ímpetu que le entregó Arturo Vidal al equipo, en esos dos partidos por lo menos. Y en ese minuto, que es muy distinto al Arturo de esta última fecha. Entró Cepeda de manera media fortuita. Pero el tema es que ese diagnóstico es importante que el técnico lo haga independiente de que los dirigentes le hagan una oferta y él tiene que... Yo presumo que tiene que haber indagado si tenía la materia prima, cómo tenía que trabajar y todo eso. Y hay muchos técnicos históricamente también en la selección o que se preocupan mucho de eso, en ver, bueno, tengo material para hacer la pega. Y si no busco, hago un catastro, ¿cuántos microciclos existieron en este proceso? Ya, y ahí entra la otra cadena, porque tú le haces microciclo a los clubes y los clubes se enojan. Entonces, por eso te digo yo que es una cadena en la cual es responsabilidad de todo el mundo. Yo entiendo por dónde va, pero uno se tiene que preocupar de la cadena que hoy día estamos analizando y exigir. Uno dice, ¿cómo puede ser que en 2 años y algo, no sé en cuánto el exacto, no existieron microciclos? En los microciclos se descubren muchos jugadores del medio local que no tienen la posibilidad, que de lunes a miércoles los tienes trabajando. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, el llamado a la titularidad de Asadi hoy día no nos hubiese sorprendido si es que hubiese estado conectado a microciclos de la selección en donde uno dice, ¿sabéis qué? A lo mejor en los microciclos lo vio. El problema ya es que no nos sorprendió, porque rindió tal cual como cuando claro, pero no te vayas a eso, sino ándate al fondo. Ándate al fondo, no a Sadi, supongamos que fuera Juanito Pérez. No nos sorprendió Juanito Pérez porque estaba mucho tiempo en los microciclos. Resulta que nos sorprendió porque no lo había vimos eso. en los estadios. No lo vimos participando de situaciones. No lo vimos alegando por esta situación de no poder hacer microciclos. Porque por último, ¿sabe qué, señor? Necesito hacer microciclos, no me dejan, no tengo la venia de un poco de las directivas de los clubes. Pero no lo vi ni poniéndose... No le interesó. No le interesó. Si no lo quiso hacer... Por eso te digo. Es que no le interesó. Entonces, y tampoco hubo una imposición de parte, insisto yo, de la dirigencia... de imponer que se tiene que hacer un trabajo mayor. Te puede exigir. Pero es por lo mismo. Pero es que como en este minuto, perdona, Mauri, como en este minuto hay una dependencia del directorio del fútbol con los clubes, con el Consejo de Presidente. El Consejo de Presidente. Y hay un tema económico que lo sacan siempre. La historia de Chile dice que nosotros somos hijos del rigor, que tenemos que estar trabajando constantemente, que tenemos que estar mecanizando movimientos, que tenemos que ser exigentes con la disciplina. Esos son los argumentos que nos han dado la posibilidad de poder triunfar. Es el único argumento y creo que no se hizo, lamentablemente. Entonces hoy día nos vamos a encontrar con 1000 desde el lado, con 1000 proclamas lastimeras de pucha que no se pudo, nos vamos a levantarnos, tenemos que refundar. O sea, el tocamos fondo, lo hemos vivido varias veces, no es la primera vez que nos va a tocar vivir esto. Ya nos pasó en 2002 la clasificatoria con el flaco que hacíamos memoria de cómo fue eso, que terminó Jorge Garcés dirigiendo la selección. Aparte eran 4 cupos, imagínate. Con mucho respeto y cariño. ¿Cuántas fechas fueron antes de...? Pero fue un proceso muy, muy dramático, muy triste, que terminó de la peor forma. Esto se homologa bastante, yo creo que incluso con menos. Yo creo que hace ya un par de fechas veníamos diciendo, tocamos fondo,
Y lo peor es que podía ser peor. Sin O sea, duda. Hasta hoy. Y ojo. Y creo que juega con Brasil. Y ojo que aún puede ser peor. Ahora, A ese nivel. me preocupan las declaraciones un poco también del técnico con respecto a querer estar en un proceso nuevo. No. No, es solamente cara por- dura. Está bien, No, pero pero solamente desde por dónde- nada. Yo creo que Eso una es persona escudo. que dice eso, estando en un cargo así, es porque tuvo una conversación, ¿sabes qué? Yo puedo, no sé, No, me eso- imagino un Milad con él, ¿sabes qué? Tengo la posibilidad, ¿sabes qué? No, yo Quiero creo que ahí se pelearla. puso- ahí se Ahora, puso una- ¿desde a dónde lo afirmamos Ahí eso? se puso Flaco una coraza así como de tortuga para protegerse de los flechazos que le Yo están soy llegando de todos terco, lados en soy este terco. minuto. Pero después del partido con Argentina de la semana pasada, ¿qué fue lo que dijo? No estoy en el mejor estado anímico. ¿Cómo recibe el plantel eso? ¿Ustedes que han estado en eso? Es que se notaba que venía y ayer, batido ya. y ayer el presidente del fútbol declara, no, si llegamos a perder, se resuelve en el acto, que uno resume que el acto está ocurriendo en este minuto. Que para mí son a este cero partido, forma, ¿cómo, o sea, a este partido, ¿cómo entraban? ¿Cómo entraba ese equipo? Eso te refleja la forma. O sea, el tema, más allá que podemos estar incluso hasta de acuerdo en que hay un ciclo que se cumple con respecto al entrenador, hasta para eso yo siento que hay que guardarse esta forma en la forma de destituir. Sí. Por lo menos a mí como Claro, jugador, estoy contigo. pucha, entre cesar a alguien en el camarín o aguantarte hasta el lunes, ¿ah? ¿Qué te cambia? ¿Qué te cambia? ¿Para qué? No, sin duda. Es el respeto por las la personas que te autoridad y trascienden, la jerarquía Ahora, no se muestran. Perdón, porque, Ahora sabe- porque Milad ayer dijo, Claro. Milad ayer dijo que Terminado el la partido. decisión se iba a tomar terminado el partido. O sea, la idea que a uno le daba es, básicamente en el camarín, los jugadores cambiándose, transpirados, con la toalla acá, en la cintura, y diciendo a la Gareca, muchacho, usted se va de aquí a Argentina, directo. Claro. ¿Ahora es No me parece aconsejable para que nada. se vaya? ¿Cómo? ¿Con respecto a lo que queda? Yo te recomiendo o sea- que lo conversemos un poquito después para terminar el análisis de lo que ocurre ahora, porque sí, es un súper punto ese de qué es lo que debiera pasar con ¿qué Gareca va a en este pasar minuto. ahora? Porque- Ahora, el tema es que se hizo todo tan mal porque aquí recién hablábamos del tema de los microciclos y de por qué no se trabajó. Ir a los Tuvo estadios. todo tan mal planteado que la NFP contrató un par de asistentes de Gareca. El resto venía solamente para los partidos. Ya se ha planteado que Gareca no estaba, porque iba que el día de la mamá, que el día del perro, el día del árbol, el día del libro, no sé. Viajaba mucho Está en para Argentina. Argentina, sí, Ahora, obvio. si su jefe se lo permite, nada que hacer, nada que hacer. Su jefe se lo permitió, puede hacer. Pero por último, si el hombre era buenazo para ir a ver a la familia, porque está bien la familia unida y comer como los argentinos, comer pasta el Asado, domingo y todo eso. Un cuerpo técnico se tiene que quedar con sus asistentes trabajando, yendo a los estadios, convocando, haciendo a lo mejor estos microciclos, por último un llamado, por último conversar un café, mostrarle, mira, esto es lo que necesita el profesor me dijo que te mostrara este video para ver cómo vamos a parar a la defensa de Venezuela, de Bolivia. Pero ni siquiera eso. O sea, tú vas cualquier día de la semana a Pinto Durán y gritas, ¡aló! Y se escucha el eco. En todos lados no hay nadie. O sea, a mí- Entonces, la concepción del proceso, independientemente de si son buenos, malos, más o menos, porque a lo mejor uno dice que Gareca no es malo. Por algo tiene una historia y tiene cierta trayectoria, más allá de que acá le fue mal. Pero estuvo tan mal concebido y tan mal hecho el proceso que no hubo trabajo. ¿Por qué? Porque no se contrató a la cantidad de gente, o no estuvo el staff completo, o no tuvieron la potestad para exigirle a ese grupo de trabajo que tenía que trabajar Bueno, un poquitito más. Claro, yo también ahí estoy de acuerdo. Desde las exigencias, no sé, perdón la autorreferencia, pero en algunos equipos de los que estuve, en donde estaban cerca de ciudades más grandes, ¿no? Si yo salía de la ciudad tenía que reportar.